Buenos días, mi nombre es Alan Arroyo, soy estudiante de quinto año de Ingeniería Geofísica y vengo a exponer sobre la geología petrolera. Introducción. La geología es el estudio de la Tierra, que es un sistema dinámico cubierto por placas en la corteza que se mueven constantemente y cambian de estructura. Las placas de la corteza son impulsadas por esfuerzo. La geología del petróleo es la rama de la geología que estudia todos los aspectos relacionados con la formación de yacimientos petrolíferos y su prospección. Entre sus objetivos está la localización de posibles yacimientos, caracterizar su geometría espacial y la estimación de sus reservas potenciales. Las capas de la Tierra. Dentro de las capas de la Tierra se han identificado cuatro zonas distintas: la litosfera, que incluye la corteza continental y oceánica; el manto subyacente de la litosfera, que se reconoce fácilmente porque las ondas sísmicas aumentan de velocidad en el límite conocido como la discontinuidad del Mohorovic. Eh, un núcleo externo líquido compuesto principalmente de níquel y hierro, y un núcleo interno sólido. Las placas tectónicas. La teoría de la tectónica de placas se basa en la expansión del lecho marino, en la grieta oceánica y el movimiento o deriva de los continentes. La litosfera de la Tierra está compuesta por 6 placas principales cuyos límites están delimitados de zonas de alta actividad sísmica. Los continentes parecen moverse por las corrientes de convección dentro del manto, a tasas de 2 o 3 pulgadas en promedio por año. Las células de convección aparentemente ocurren en pares y por lo tanto proporcionan la energía cinética para el movimiento de las masas continentales. Las placas de la corteza se fabrican a partir del magma que sube en la superficie a partir de grietas en las dorsales oceánicas. El material del manto aparentemente se licúa a medida que se acerca a la superficie y se liberan parte de su presión. Y el líquido o el magma sube a la corteza y se suma a la masa de la placa. Y a medida que la placa se mueve por el fondo del océano como sedimentos que fueron erosionados por los continentes. Geología sedimentaria. La geología sedimentaria establece los criterios para la predicción y ubicación de nuevas provincias petroleras. El petróleo se encuentra en muchas áreas en una variedad de cuencas sedimentarias. Las cuencas sedimentarias difieren en origen y metodología. Cada uno es único, pero todos comparten características comunes. Las cuencas representan acumulaciones de materiales clásticos y vaporíticos en un área geológicamente deprimida. Márgenes continentales. Dentro de los márgenes continentales tenemos los márgenes continentales divergentes, que se desarrollan en los lados de los continentes que están alejando de la península oceánica que se extiende. Son extensivos, dejan plataformas continentales submarinas anchas, poco profundas, donde los sedimentos de carbonato se originan en los arrecifes de áreas poco profundas y los sedimentos plásticos resultan de lavado de la superficie terrestre. Los márgenes continentales convergentes se desarrollan cuando chocan dos placas de la corteza, es decir, una placa oceánica choca con una placa continental menos densa y se forma una cuenca entre el arco oceánico. Esta cuenca se llena de depósitos de carbono y animales marinos en la masa terrestre. Y están los márgenes continentales transcurrentes, que se desarrollan cuando dos placas de la corteza se desarrollan una sobre otra, creando una falla transformante, creando bloques de falla en la falla transformante. Ciclos transgresivos y regresivos. Una fase transgresora ocurre cuando el nivel del mar está subiendo o la cuenca está bajando. Durante este periodo, el volumen creado por el hundimiento generalmente excede el volumen de sedimentos que ingresan a la cuenca y por tanto la profundidad del mar aumenta. A medida que el mar avanza sobre la superficie terrestre,
Las fases deposicionales también migran a tierra adentro, creando un ambiente poco profundo y de baja energía. Durante una fase regresiva en la formación de una cuenca, la cuenca se vuelve menos profunda y las fases deposicionales migran hacia el mar, hacia un entorno de alta energía. Puede desarrollarse una secuencia regresiva porque el suministro de sedimento es mayor que la cantidad acumulada. Esto ocurre, por ejemplo, en los deltas, en los ríos donde el delta crece porque el suministro de sedimento del delta es mayor que la cantidad de sedimentos que se eliminan del área. Trampas de hidrocarburos. Las trampas de hidrocarburos se pueden encontrar considerando una formación porosa y permeable que hace una plegada de una trampa anticlinal. En la mayoría de los casos, las trampas de hidrocarburos no se llenan hasta el punto de rama. Pueden tener un tapón de gas si el petróleo tiene un tapón de gas. Aquí podemos observar cómo la trampa anticlinal formada por una formación porosa y permeable rodeada de roca impermeable, y el petróleo y el gas están atrapadas en la parte superior del anticlinal. Las trampas de hidrocarburos se clasifican generalmente como estructurales o estratigráficas según su origen. Las estructurales se forman por procesos tectónicos. Eh, en general se pueden considerar estructuras geológicas distintas formadas por plegamientos y fallas del lecho sedimentario. Las trampas estructurales se pueden clasificar también en trampas de pliegue formadas por anticlinales de compresión o compactación, trampas de falla formadas por desplazamiento, trampas diapíricas producidas por intrusión de sal o diapíricos de lodo. Origen del petróleo. El origen biogénico del petróleo está altamente aceptado sobre las fases bioquímicas. El petróleo tiene compuestos que tienen estructuras químicas características relacionadas con crecimiento mineral. Se produce por la transformación de la materia orgánica acumulada en el pasado geológico y se acumulan en trampas naturales que se pueden localizar a nivel mundial y se extraen mediante la perforación de pozos. El petróleo es una mezcla compleja que contiene minerales diferentes. La densidad del gas se puede calcular a partir de la ecuación del estado de gases para gases reales, donde P es la presión, P es el volumen, Z es el factor de desviación real, M es la masa del gas, R es la constante del gas, T es la temperatura y M es el peso molecular del gas. La viscosidad del gas varía con respecto a la temperatura, la presión y el peso molecular. La densidad del aire es la propiedad física más comúnmente medida de los crudos y sus fracciones es la gravedad API. La gravedad API está directamente relacionada con la gravedad específica, como lo podemos ver aquí en la ecuación SG. La viscosidad del aceite, existen dos métodos para medir la viscosidad del petróleo. Uno es la medición de la viscosidad cinemática, que se obtiene cronometrando el flujo de la cantidad de medida del petróleo a través de una capilar de vidrio. Produce la viscosidad en centistoques, y dos es la medición de la viscosidad Seibel, que es el tiempo requerido para que una muestra estándar de aceite fluya a través de un edificio estándar. Existe el viscosímetro Seibel, que se ocupa para los aceites refinados y aceites lubricantes, y el viscosímetro Seibel puro, que es para los aceites de alta viscosidad. Transformación de carbono en petróleo y gas. La deposición consecutiva de sedimentos en la cuenca conduce a un entierro más profundo que alcanza la profundidad, lo que impone un aumento de temperatura y presión sobre el querógeno mezclando con los sedimentos de grano fino. El aumento de temperatura con el enterramiento coloca a los materiales una vez más fuera del equilibrio termodinámico, lo que induce nuevas reacciones y transformaciones.
Mientras que la materia orgánica sufre importante transformación y los sedimentos orgánicos se combinan con el agua. El querógeno se erosiona a través de un betún líquido a un petróleo líquido. Y si el petróleo permanece durante la roca compactada, se acumula en yacimiento. En la siguiente figura podemos observar la relación promedio entre la porosidad y la profundidad del enterramiento de la rutita y las temperaturas y profundidades para la génesis del petróleo y el gas, donde podemos observar que a mayor profundidad eh, y mayor temperatura, eh, hablando de un mínimo de temperatura de unos 150 grados Fahrenheit hasta unos 320 más o menos grados Fahrenheit, son los rangos de temperatura donde se puede generar el gas y el aceite a porosidades aproximadamente del 80%. Bueno, muchas gracias.